medida sorpresiva para muchos, sobre todo para los implicados, a los más afectados por el caso de los Tres Brazos. Se conoció ayer que hubo una variación de la medida de coerción de todos los que habían sido sometidos a la justicia y que habían recibido la prisión preventiva como medida de coerción. Los jueces ayer de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidieron variar la medida a prisión domiciliaria a 7 de los implicados en la venta irregular del barrio Los Tres Brazos, incluyendo al ex director de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE, Leoncio Almanzar, y ha decidido declarar el caso como complejo. Estamos hablando de que los 7 que habían sido enviados a prisión ahora quedan en prisión domiciliaria, tendrán que utilizar un grillete, van a tener que utilizar un grillete que tendrán que pagar, y en adición a eso tienen que pagar una fianza de millones de pesos, 10 y 5 en casos distintos, y a partir de ahí entonces las autoridades dicen que inicia el proceso. Esto provocó la reacción y la indignación de los residentes en Los Tres Brazos, que primero dicen que no fueron convocados a la audiencia, que no se les informó de que se iba a realizar esta audiencia, por tanto no participaron, no estuvieron presentes, y en segundo lugar están indignados por la decisión del tribunal que ha decidido variar esta medida de coerción. Se trata de una decisión que obviamente pone a uno a pensar cómo es que pesan los casos en la justicia. Si bien es cierto que debemos reconocer que la medida de coerción es una medida que se adopta en medio del inicio de un proceso judicial, y que la prisión preventiva es la medida de coerción más fuerte, digamos que es la última en escala, en algunas ocasiones se adopta para garantizar que personas vinculadas a un caso como este puedan sustraer algunas pruebas, intentar evadir la justicia saliendo del país o saliendo del territorio nacional, porque pueden afectar el caso estando en libertad, o porque pueden representar un peligro para las personas que son consideradas víctimas en el proceso. La realidad es que para muchas personas que entran a los tribunales, la prisión preventiva viene a convertirse casi en la condena, porque hay casos que no pasan de esta fase. Dicho esto, y estamos de acuerdo con que la prisión preventiva no resuelve el caso, y que cuando este proceso va a fondo, que los jueces y ambas partes se exponen, es donde se determina la pena final. Y estamos hablando de un caso que al final tiene que ver con materia administrativa, civil y probablemente penal. Depende de los cargos que se le imputen a estos funcionarios y empresarios que incurrieron en la venta de un barrio completo con la gente dentro, porque de eso se trata el caso de Los Tres Brazos. Estamos hablando de un conjunto de personas que se organizaron y estructuraron una red para garantizar que un terreno en el que habitan familias y toda una comunidad se vendiera a particulares, y esos particulares entonces comenzarían a hacer un negocio directo con estos terrenos, intentando provocar que los residentes en esa zona, asentados en ese territorio por el gobierno dominicano, producto de una situación de desastre en la que se vieron involucrados, entonces pagaran esos terrenos por sumas que se multiplicaban por mucho con relación al precio de venta original al que ellos los recibieron. Unos terrenos que fueron vendidos a 20 pesos el metro cuadrado, estaban siendo vendidos hasta 1.500, 2.000 y 3.000 pesos el metro cuadrado a personas de escasos recursos, a cambio supuestamente de garantizarle títulos de propiedad, que encima de eso es el mismo Estado que ha dicho que están los terrenos mal deslindados, y que en adición a eso en la venta se sumaron terrenos y territorios que tienen que ver con satisfacer las necesidades de la población, terrenos gubernamentales como escuelas, acueductos, destacamento de la policía,
por poner un ejemplo de lo que se trata. Así es, también hay que destacar que si sumamos todos los montos de garantía que se impusieron a los imputados, estaríamos hablando de unos 18 millones de pesos. A eso también hay que agregar que en adición a la prisión domiciliaria, el pago de garantías entre 3 y 10 millones, que totalizan 18 millones todas juntas, como decía, también está lo del brazalete electrónico que mencionaba Amelia y un impedimento de salida, un impedimento de salida que se le impuso a cada uno de los imputados. También hay que hablar acerca de la prisión preventiva, señores. Como bien decía Amelia, la prisión preventiva es una figura para evitar que se entorpezca el proceso, que se desaparezcan las pruebas o que se fugue alguno de los imputados, pero no es una condena por adelantado. Como en este país hay la mala costumbre, y es una mala costumbre, aunque la narrativa de mano dura si no lo quiera ver, hay que tomar en cuenta que la prisión preventiva impuesta porque sí o impuesta en casos donde no corresponde, lo que hace es abarrotar el sistema penitenciario y hacer colapsar el sistema de justicia penal. Eso ha resultado en que la República Dominicana tenga una tasa alarmante de internos preventivos en comparación con internos condenados. Lo normal en un sistema que funcione correctamente es que la mayoría de las personas que están recluidas en las cárceles sean personas que guardan prisión precisamente porque se les ha condenado, no porque se está viendo si son culpables o no. Eso debe de ser una medida extraordinaria. Entonces, si bien en un caso como este deja un sabor amargo para ciertos sectores y para personas que queremos que se administre justicia, ver que quizás no se es tan severo en el proceso preliminar como se ha sabido ser en otros casos, esa desigualdad, pues, como decía, puede molestar. No menos cierto es que utilizar la prisión preventiva de manera excepcional es lo correcto, porque de lo contrario lo que estamos es abogando por el uso de la prisión preventiva de una manera generalizada, casi como una condena adelantada antes de que se determine la culpabilidad de los imputados, y eso es lo que tiene precisamente a las cárceles dominicanas con casi la mitad de los internos siendo prisioneros preventivos. ¿Cuál es el tema y por qué la población reacciona de esa manera, con esos niveles de indignación? Que no se utiliza la misma balanza para todos los casos. Exactamente, esa desigualdad. Y de manera permanente se dicta la prisión preventiva para aquellos que no tienen acceso a un abogado adecuado, para los hijos de Machepa. O sea, las personas que no tienen acceso a ingreso ni poder político terminan en las cárceles por casos menores. Sin embargo, gente que está involucrada en un caso de este nivel, entonces se contemplan muchísimas razones para dejarlas en libertad. No, eso no significa que no estemos de acuerdo con lo que hemos expresado anteriormente. La prisión preventiva debería ser aplicada de manera excepcional, sobre todo porque en este caso incluso las pruebas que tiene adelantadas el Ministerio Público deben ser bastantes. O sea, el Ministerio Público debe tener una cantidad de información y de documentos en sus manos que le pueden permitir demostrar este caso, porque está siendo investigado desde hace alrededor ya de 2 años, 1 año y medio, casi 2 años. Entonces, no, la verdad que sería difícil entender que el Ministerio Público y el equipo que se designó o que se supone que se designó para este caso, desde que se destapó el escándalo, no ha tenido tiempo suficiente de avanzar. Los imputados en este caso son Leoncio Almanzar, que es el exdirector de COE, Irving José Cruz, el ex consultor jurídico de esa entidad, Manuel Aybar, el ex gerente inmobiliario de CORDE, Rosabel Castillo, la ex registradora de títulos del Distrito Nacional y que era la actual directora nacional de registro de títulos, que termina siendo suspendida como consecuencia de este caso y el sometimiento a la justicia hasta que se determine si es culpable o inocente. Ella se ha defendido de estos cargos. Domingo Gerardo Lebrón de los Santos y los hermanos Carlos Aris Gómez y Julio César Gómez Williams, que son los principales accionistas de Infepa, la empresa a la que originalmente CORDE le vendió los terrenos y que posteriormente entró en una negociación con otra empresa que se llama Titulatec para entonces revenderle los terrenos a la población. Juana Inés Gómez Williams, que es hermana de los otros Gómez Williams, y principal accionista y representante de una entidad comercial llamada Proyecciones Inmobiliarias GOWI, José Enrique de Paul Dominici, que es el dueño de inmobiliaria Titulatec, de la entidad comercial Titulatec, y no podemos olvidar que de Paul Dominici está vinculado
a la Cancillería de la República, estaba trabajando en el área administrativa y ha trabajado con Miguel Vargas Maldonado durante los últimos años en los que ha estado vinculado a la administración pública. Lo hizo también, tengo entendido, que cuando estuvo en obras públicas. Y los agrimensores Ana Antonia Osuna Nolasco y Adonis Ruiz Mella, que en sus informes del levantamiento de información evitaron colocar cualquier tipo de datos que indicara que se estaba tratando de un barrio, y estaban con la información que proveyeron a las autoridades. El expediente quedaba limpio, como que eran unos terrenos vacíos los que se estaban vendiendo. Obviamente, la variación de esta medida de coerción ha provocado la indignación de los residentes de Los Tres Brazos. Vamos a escuchar lo que dicen. En esta acción se esconde una intención de invisibilizar las acciones presenciales de la comunidad y que se busca revivir la política de impunidad que es característica de nuestra justicia. Los Tres Brazos quieren anunciar al país que se mantendrán vigilantes ante esta actitud del Ministerio Público. Bueno, el caso de Los Tres Brazos, no podemos quitarle los ojos de encima. Si esta es una variación de la medida de coerción que luego el Ministerio Público puede aceptar o no, vamos a ver. Obviamente los comunitarios no están de acuerdo con esta decisión. Han decidido convertirse en una parte directa de este proceso y estarán vigilantes. Si no hubiera sido, insisto en eso, si los comunitarios de Los Tres Brazos no hubieran hecho sus demandas a tiempo y no hubieran hecho manifestaciones llamando la atención de los medios de comunicación, al día de hoy no nos hubiéramos enterado de que se vendió un barrio con su gente dentro. De la justicia depende que se determine el nivel de responsabilidad que tiene cada quien en lo que se puede considerar como uno de los más graves casos de corrupción que hemos tenido en la República Dominicana. La verdad es que es impresionante saber que en este país se ha llegado a esos niveles de hasta vender un barrio completo, con todas sus propiedades, las propiedades estatales. Es impresionante que lleguemos a esos niveles. Hay muchos argumentos de los funcionarios involucrados, de las razones por las que se llegó ahí. Argumentaban incluso que no estaban los terrenos públicos dentro de las propiedades que se le habían otorgado a Infepa y Titulatec, que sean los tribunales los que decidan, pero este es un caso del que tenemos que estar pendientes todos los ciudadanos dominicanos.